Hola, ¿qué tal? Nosotros somos de la Universidad Nacional de Cañete, de la carrera de Ingeniería de Sistemas, quinto ciclo, y esta vez le vamos a hablar sobre lo que es base de datos distribuidas. Ah, Mi nombre es Anthony Quispe Ramos. José Rojas Cortés. Jefferson Paul Chao Pesoto. Y Ángel Rojas Quispe. Mm. Bueno, en lo que tiene que ver con lo que es base de datos distribuidas, originalmente, o bueno, anterior, toda esa información o todos esos datos se guardaba de manera centralizada. Quiere decir que era en un solo lugar, ¿no? Pero con el paso de los tiempos surgieron nuevas necesidades, nuevas problemáticas, y es así como nace esto de base de datos distribuidas, o sea, que están ubicadas en diferentes lugares, ¿no? Ahora, se puede decir, ¿qué es una base de datos distribuida, no? Bueno, una base de datos distribuidas, o también conocida como el BDD, es una colección de datos distribuidos en diferentes nodos de una red de computadoras. Cada sitio de la red es autónomo. Puede ejecutar aplicaciones locales y al menos una aplicación global, lo cual requiere acceso a datos, ubicación a varios sitios usando un sistema de comunicación. El sistema de bases de datos distribuidas representa más naturalmente la estructura geográficamente descentralizada de una organización. Aumenta la disponibilidad de los datos, reduce el tráfico de comunicación. Ahora, ¿cuáles son las características de esta base de datos distribuida, no? Ah, una de ellas es que los datos deben estar físicamente en más de un ordenador, como ya lo había mencionado, ¿no? O sea, que no tiene que estar en un solo lugar, no tiene que ser centralizado, tiene que estar en diferentes lugares. Las sedes deben estar interconectadas mediante una red. Cada sede, por ejemplo, cada sede o cada lugar que se encuentra en la base de datos también se le llama nodo, ¿no? Nodos de la red. Lo otro es que los datos han de estar lógicamente integrados, y tanto en lo local como en lo remoto, ¿no? Otra característica puede ser que es una única operación que en una única operación se puede acceder, ya puede ser, ¿no?, para recuperar o para actualizar algún tipo de dato que se encuentra en una o en más de sus sedes, ¿no? Lo que sigue es que lo siguiente es que todas las acciones que necesiten realizarse sobre una sede serán transparentes al usuario. Ahora, a diferencia de la centralizada, la base de datos centralizada, la base de datos distribuida también trae consigo ventajas. Y una de sus ventajas es que refleja una estructura organizacional. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los fragmentos de la base de datos se ubican en los departamentos a los que tienen relación, ¿no? Otra de sus ventajas podría ser que la autonomía local. Eso quiere decir que un departamento puede controlar los datos que les pertenecen. O sea, si una sede, o podría decir también un nodo que se encuentre en algún sitio específico, esa base de datos puede pertenecer tal vez para simplemente ese lugar, ¿no? O sea, la empresa que se encuentra en ese lugar puede acceder a esa base de datos. Ya no es el caso de la centralizada, en que simplemente hay una base de datos y todos los diferentes tipos de empresas o diferentes tipos de oficinas que puede tener tu empresa tienen que acceder a esa misma base de datos. Entonces se hacía mucho tráfico de datos, porque en todas las empresas o las sedes que tienes distribuidas en tu alrededor, que requerían, ¿no?, todos esos datos, y se generaba mucho tráfico de datos. Otra es la disponibilidad, ya que como mencioné, ¿no?, al momento que todos desean obtener ese dato, en caso de centralizada va a haber mucho tráfico de datos, pero a diferencia que es en la de base de datos distribuidas, van a haber varias bases de datos distribuidas. Entonces simplemente puede ser se puede hacer una consulta a esa base de datos, a una base específica. Entonces ya no tienes que estar ya la disponibilidad de los datos va a ser mucho mayor, porque ya no estás consultando a todo, o sea, a todo, simplemente una sola base de datos que tiene toda la información, sino que esta base de datos está distribuida en diferentes lugares. Entonces la disponibilidad es mucho mayor. Ahora, también tiene la ventaja de rendimiento y también lo que es economía, ya que en una base de datos que viene centralizada, se podría decir se requiere una supercomputadora, no simplemente para guardar toda esa información en un solo lugar, pero a diferencia de las distribuidas, son diferentes tipos de computadoras, ¿no? Y esto al fin y al cabo es un poco más económico. Ahora, así como tiene ventajas, también posee desventajas.
Y una de sus principales desventajas sería la falta de, pues sí, la falta de experiencia, porque esta base de datos que viene a ser lo que es distribuidas es un campo relativamente, o se parece nuevo, ¿no? Y en la actualidad no existe mucho personal con esa experiencia o conocimientos para ese tipo de base de datos, ¿no? Ahora, y otra de las desventajas sería la carencia de estándares, o que aún existen herramientas o metodologías que ayuden a los usuarios a convertir un DBMS, o sea, un gestor, porque mayormente ahorita los gestores son centralizados, o sea, no existe muchas herramientas para convertir ese gestor centralizado en uno que nos permita hacer un gestor que nos permita controlar algo distribuido, ¿no? Ahora, con lo que es, también existen tipos de datos distribuidos que son, uno de ellos es los datos duplicados. La replicación de datos se usa para crear instancias adicionales de datos en diferentes partes de la base de datos, claro. Usando esta táctica de datos duplicados, una base de datos distribuida puede evitar el tráfico excesivo, porque se puede acceder a los datos idénticos localmente. Como lo había mencionado anteriormente, ¿no? El consultar a una simple base de datos puede generar mucho tráfico, ya que simultáneamente o a la vez se van a hacer varios tipos de consultas. Entonces se genera mucho tráfico. Ahora, lo que quiere el siguiente punto sería lo que es los datos fragmentados horizontalmente. Esta categoría de distribución de datos implica el uso de claves primarias, cada una de las cuales se refiere a un registro en la base de datos. La fragmentación horizontal se usa comúnmente para situaciones en las que ubicaciones específicas de una empresa generalmente solo necesitan acceso a la base de datos correspondiente a esa rama específica. Ahora, como había la base de datos horizontal, también existe la base de datos verticalmente fragmentados. Con la fragmentación vertical, las claves primarias se utilizan nuevamente. Sin embargo, en este caso, las copias de la clave primaria están disponibles dentro de cada sección de la base de datos. Este tipo de formato funciona bien para situaciones en la que una sucursal de una empresa y la ubicación central interactúan con las mismas cuentas, pero quizás de diferentes maneras, ¿no? Como cambios en la información de contacto del cliente o frente a cambios en las cifras financieras, por ejemplo, ¿no? Ahora, por último existe lo que son los datos reorganizados. La reorganización significa que los datos se han ajustado de una manera u otra, como es típico en la base de datos de soporte de decisión. En algunos casos hay dos sistemas distintos que manejan las transacciones y el soporte de decisión. Si bien los sistemas de soporte de decisiones pueden ser más difíciles de mantener técnicamente, el proceso de transacción en línea a menudo requiere una reconfiguración para permitir grandes cantidades de solicitudes. Ahora, también existe lo que es el dato de esquema separado. Esta categoría de datos divide, como dice, no separado, ¿no? Divide la base de datos y el software, el software utilizado para acceder a diferentes departamentos y situaciones. Por ejemplo, datos de usuarios frente a datos de productos, es un ejemplo, ¿no? Pero por lo general existe una superposición entre las diversas bases de datos dentro de este tipo de distribución. Bien, continuando con lo que es el tema, también les hablaré acerca de lo que son las 12 reglas de las bases de datos distribuidas. El principio fundamental es que para el usuario un sistema distribuido debe ser igual que a uno centralizado. Entre estas reglas menciona la autonomía local. En autonomía local los sitios distribuidos deben ser autónomos, es decir que todas las operaciones en un sitio dado se controlen en ese sitio. También menciona que no dependan de un sitio central, en la cual no debe de haber dependencia de ese sitio para obtener un servicio. También está operación continua. Nunca debería pagarse para que se pueda realizar alguna función, como añadir un nuevo sitio. También está interdependencia con respecto a la localización. No debe de ser necesario que los usuarios sepan dónde están almacenados físicamente los datos, sino que más el usuario lo debe de ver como si solo existiera un sitio local. También se encuentra independencia con respecto a la fragmentación. En esta parte la fragmentación es deseable por razones de desempeño. Los datos
pueden almacenarse en la localidad donde se utilizan con mayor frecuencia, de manera que la mayor parte de las operaciones sean solo locales y se reduzca el tráfico en la red. También está la independencia de réplica. Si una relación dada, es decir, un fragmento dado de una relación, se puede presentar en un nivel físico mediante varias copias almacenadas o réplicas en muchos sitios distintos. También está procesamiento distributivo de consultas. El objetivo es convertir transacciones de usuario en instrucciones para manipulación de datos y así reducir el tráfico de la red, que implica en un proceso mismo de optimización de consultas que debe ser distribuido. También está el manejo distribuido de transacciones, en la cual tiene dos aspectos: el control de la recuperación y el control de concurrencia, cada uno de los cuales requiere un tratamiento más amplio en el ambiente distribuido. También está independencia con respecto al equipo, en la cual debe de ser ejecutable en diferentes plataformas de hardware. También está la independencia con respecto al sistema operativo. El sistema debe de ser ejecutable en diferentes tipos de sistema operativo. Y la independencia con respecto a la red, con la cual el sistema debe de poder ejecutarse en diferentes redes. También hablaré un poco de lo que es historia. A través de la historia existía una necesidad de almacenar los datos de forma masiva, y esto dio paso a la creación de los sistemas de base de datos. En el año de 1970, Edgar Frank Codd escribió un artículo, el cual tuvo nombre Un modelo relacional para grandes bancos de datos compartidos. Con este artículo y otras publicaciones definió el modelo de base de datos relacionales y reglas para poder evaluar un administrador de base de datos relacionales. Originalmente se almacenaba la información de manera centralizada, pero con el paso del tiempo las necesidades aumentaron y esto produjo ciertos inconvenientes, que no era posible solucionarlos o volverlos eficientes de la forma centralizada. Estos problemas impulsaron la recreación de un almacenamiento distribuido, los cuales hoy en día proveen características indispensables en el manejo de la información, es decir, la combinación de la red de comunicación y la base de datos. También existen ciertos puntos que conciernen mucho a lo que es una motivación industrial y del mercado. Por ejemplo, quienes apuestan por el uso de una base de datos distribuida buscan hacer sus sistemas más disponibles. Esto a favor de la disponibilidad y responde a una necesidad cada vez más acusada para muchos negocios y requiere contar con una gran cantidad de tipos de hardware diferentes. Esta forma de trabajar permite evitar errores fatales relacionados con fallos del servidor que puedan superarlos al ejecutar. También hablaré un poco de lo que son las aplicaciones de una base de datos distribuida, y estas son variadas. Primero, cualquier organización que tiene una estructura descentralizada, organismos gubernamentales y de servicios públicos. También está la industria de la manufactura, particularmente aquella con plantas múltiples, y la industria automotriz. También están las aplicaciones de control y comando militar, las cadenas hoteleras, líneas de transportación aérea, servicios bancarios y financieros. Entre las perspectivas a futuro que se ven acerca de este tipo de sistema, también está lograr un buen desarrollo en los principales elementos de los sistemas de gran aplicación, ayudar a asegurar una base uniforme para determinar el orden del desarrollo en términos de potencial ganancia, minimizar el costo de integración entre sistemas semejantes, reducir el número total de sistemas pequeños y aislados, asegurar la adaptabilidad de los sistemas a cambios de empresa, poner también las bases para el desarrollo coordinado de sistemas de información y dar pautas y dirección para estudios y proyectos constantes. ¿Qué relación tiene una base de datos distribuida con el hardware? El hardware utilizado no difiere mucho del hardware utilizado en un servidor normal. Al principio se creía que si los componentes de una base de datos eran especializados serían más eficientes y rápidos, pero se comprobó que centralizar todo y adoptar un enfoque nada compartido, se traduce en inglés, ¿no? Shared Nothing, resulta más barato y eficaz, porque el hardware que compone una base de datos distribuida se reduce a servidores y la red. Yo le voy a hablar sobre los principales objetivos de las bases de datos distribuidas.
uno de los principales objetivos es la autonomía local. En este punto vemos que los sitios de un sistema distribuido deben ser autónomos. Otro objetivo es también la independencia de un sitio central. En este punto la autonomía local implica que todos los sitios deben ser tratados como iguales. Otro de los objetivos es la independencia de ubicación. En este objetivo los usuarios tienen cómo saber dónde están almacenados físicamente los datos. También otro de los principales objetivos es la independencia del hardware, la independencia del sistema operativo, la independencia de red y otro es la independencia del DBMS, que es el gestor, ¿no? También otro punto que estamos considerando es la distribución de la base de datos. En este punto existen varias razones para construir sistemas distribuidos de bases de datos, que incluyen el compartir de la información de la fiabilidad y que también tienen sus desventajas, como desarrollos del software más costoso, pero también como mayor posibilidad de errores y costos extras de procesamiento. También voy a hablar lo que es sobre la transferencia y autonomía. En este punto, por ejemplo, estamos hablando también que es un sistema que debe ocultar los detalles de la distribución de la información en la red. Esto se denomina la transferencia de la red. También otra de las transferencias es que la red es el grado hasta el cual los usuarios del sistema deben ignorar los detalles del diseño distribuido. También tenemos los temas de transferencias y autonomía que serán considerados como los siguientes puntos de vista, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos los nombres de los datos, tenemos la repetición de los datos, la fragmentación de los datos, también tenemos la localización de los fragmentos y las copias que tenemos, ¿no? También le voy a hablar sobre lo que es la asignación de nombres y la autonomía local. Acá le voy a hablar lo que es, por ejemplo, de todo elemento de una base de datos debe tener un nombre único. En esta propiedad se asegura fácilmente que una base de datos que no esté distribuida, pero sin embargo en una base de datos distribuida, las distintas localidades deben asegurarse de no utilizar el mismo nombre para que los datos sean diferentes. También en esta asignación les habla de que una solución para este problema es requerir que se registren todos los nombres en un asignador central de nombres, pero sin embargo en este enfoque tienen varias desventajas. También nos dice que es posible que el asignador de nombres se convierta en un cuello de botella. También nos dice que si el asignador de nombres se cae, es posible que ninguna de las localidades de este sistema distribuido se pueda seguir trabajando. También nos estás hablando de que se reduce la autonomía local, ya que es la asignación de nombres que controla de forma centralizada. También nos dice que es un enfoque diferente que origina una mayor autonomía local. Es exigir que cada localidad ponga como prefijo un identificador de localidad a cualquier nombre de género. Esto garantiza que dos localidades nunca generarán el mismo nombre, ya que cada localidad tiene un identificador único. Además, nos dice que se requiere de un control central. También, en este punto de asignación de nombres y autonomía, también nos habla sobre que esta solución al problema de asignación de nombres logra la autonomía local, pero no de transferencia de la red, ya que se agregan identificadores de localidades a los nombres y así que la relación de depósito podría llamarse localidad de depósito en vez de depósito simplemente. Ya, continuando con el tema, yo les voy a hablar un poco de lo que es la transparencia de la repetición y la fragmentación en esta base de datos. ¿Qué nos permite? Nos permite que el usuario accesar a la información de un archivo fragmentado como si todos los datos de un archivo estuvieran en la misma computadora. Esto no quiere decir que crea la ilusión de que los archivos no estén fragmentados, sino que parezca que estén completos. También el sistema debe ser el que nos va a permitir y que va a determinar a qué copia debe acceder cuando se solicita su lectura y cuál debe modificar. Además debe modificar todas las copias cuando se produzca una petición de escritura referente a cualquier solicitud de la base de datos. Para el usuario, la localización física de los datos debe ser transparente. Mejor dicho, que no necesita saber dónde está el dato para utilizarlo.
lo que es la transparencia de localización. Permite que el usuario pueda accesar a la información de un archivo cualquiera de la base de datos sin necesidad de indicar en qué computadora se encuentra el archivo. Además, la transparencia de localidad se logra creando un conjunto de seudónimos o alias para cada usuario. Así, el usuario puede referirse a los datos usando nombres sencillos que el sistema va a traducir como nombres completos. Con el uso de los seudónimos, no va a ser necesario que el usuario conozca la localización física de un dato. Además, el administrador de la base de datos puede cambiar un dato de una localidad a otra sin afectar a los otros usuarios. Lo que es la transparencia y actualizaciones, de alguna forma es más difícil hacer transparente la base de datos para usuarios que la actualizan que para aquellos que solo lo leen. El problema principal es asegurarse de que se actualizan todas las copias de un dato y también los fragmentados afectados, los fragmentos que están siendo afectados. En lo que es respecto a una base de datos, existen diversas formas de afrontar el problema del diseño de la distribución. Lo más usuales son fragmentaciones de asignación. Como se va a mostrar y como se puede ver en el primer caso, los dos procesos fundamentales de la fragmentación y la asignación se abordan de forma simultánea. Esta metodología se encuentra en desuso, sustituida por el enfoque en dos fases. En el caso B, la realización primeramente de la fragmentación para luego asignar los fragmentos generados, ¿no? En los casos C, D y E, es una fragmentación de tipo mixta. Es una fragmentación de las celdas, mejor dicho. Esto quiere decir que vamos a agruparla de la manera más adecuada para obtener el mayor rendimiento. Los tipos de fragmentación de una base de datos distribuidas. La fragmentación horizontal trabaja sobre las tuplas. La fragmentación vertical, en cambio, se basa en los atributos de las relaciones para efectuar la división. La fragmentación mixta vertical, horizontal, la fragmentación también tenemos mixta horizontal vertical, también tenemos lo que es las rejillas. Los fragmentos formarán las celdas de esta rejilla y cada celda será exactamente un fragmento vertical y un fragmento horizontal. Ahora tenemos lo que es las alternativas de asignación. Partiendo del supuesto banco de datos que se haya fragmentado correctamente, habrá que decidir sobre la manera de asignar los fragmentos de los distintos sitios de la red. Ahora vamos a dar un ejemplo de la base de datos. Para explicarlo cómo funciona, tomaremos como ejemplo una agencia de viajes que para atender a sus clientes requiere de información del clima, tipo de cambio, precios del pasaje, entre otras cosas. Está claro que para obtener con esta información, la agencia debe implementar sistemas especializados, distrayendo sus esfuerzos en tareas no centrales en su negocio, como se puede ver en la siguiente imagen que nos pide, por ejemplo, el ingresar el destino que vamos a viajar. El clima nos va a decir también el clima del destino en el que vamos a ir, el cambio de dinero que también va a haber y el monto del pasaje. Eso entre muchas cosas que va a estar en la base de datos del sistema de la página de la agencia de viajes. Gracias.